Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roxana Polonio y bueno, este es un resumen que he grabado de la charla que hemos dado el día 2 de julio sobre terapias de CBT, ¿no? La intervención cognitivo-conductual global para TICs. Eh, Vamos a proceder un poquito a compartir pantalla y explicar un poco esta exposición. Como les decía, bueno, soy licenciada en psicología, soy psicóloga sanitaria, máster en neuropsicología y desde el año 2010 soy asesora terapéutica de ACOBASTA, que es la Asociación de la Comunidad Valenciana de Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados. Eh, a lo largo de estos 10 años me he ido formando en lo que es la intervención psicoterapéutica para TICs, que está de alguna manera más reconocida por las diferentes digamos, entidades científicas, ¿no? Que trabajan en la materia y, digamos, tanto la Sociedad Americana de Neurología como la Sociedad Europea dedicada al estudio del síndrome de Tourette. Formo parte también de el grupo de digamos, asociaciones europeas y bueno, lo que puedo de alguna manera transmitir desde esta experiencia es, digamos, un tipo de intervención que, digamos, está reconocido y que, digamos, tiene un nivel de efectividad similar al de las medicaciones, a lo de la terapia farmacológica, pero sin, digamos, los efectos secundarios que tiene, ¿verdad? Una intervención farmacológica. Entonces, el diagnóstico del trastorno del síndrome de Tourette, decimos que, digamos, generalmente, digamos, ¿quién se va a encargar de dar este diagnóstico? Generalmente puede darlo, digamos, un médico pediatra, un neuropediatra, un psiquiatra, y también psicólogos especializados, si bien la validez de este diagnóstico dado por un psicólogo especializado en el tema siempre es bueno que sea confirmada por un neuropediatra digamos, un psiquiatra, especialmente para que puedan descartar que, digamos, esos tics, esos movimientos, no se deben, digamos, a otra causa, ¿sí? A pesar que a lo mejor los psicólogos que nos dedicamos a esto hace mucho tiempo, digamos, por toda la fenomenología del cuadro, eh, digamos, generalmente tenemos un muy buen nivel de aceptación del tratamiento, nos gusta que esté siempre, digamos, refrendado y yo creo que tiene que ser así, ¿no? Porque es un trastorno neurobiológico. Entonces, bien, ¿cuándo necesita, digamos, alguien eh, tratamiento? Bueno, ¿cuándo un niño necesita? O una persona, cuando los tics traen problemas, ¿no? Básicamente, problemas sociales, ¿sí? Que pueden ser de aceptación, de integración social, laboral, educativa. Cuando traen problemas de salud, nos estamos refiriendo por problemas de salud desde contracturas, autolesiones, digamos, algún otro tipo de alteración en la salud física o emocional. Cuando trae problemas entonces también de autoestima, ¿no? Cuando escuchamos, eh, digamos, muy frecuentemente frases como, bueno, no quisiera haber nacido con esto, odio mis tics, eh, comienzan a tener problemas en cuanto no quiero ir a tal sitio, no quiero, digamos, hacer cosas que antes de mis tics sí solía hacer. O cuando traen también problemas académicos, ¿no? Las dificultades a lo mejor para concentrarse o para poder desempeñarse académicamente debido a los tics. ¿Por qué hablamos de trastorno y no de enfermedad? Esto es muy importante, ¿no? Sobre todo de cara a los niños, a los adolescentes que han sido diagnosticados con
digamos, con síndrome de Tourette o con trastorno de tics, porque es algo con lo que ellos van a convivir a lo largo de su vida, más o menos, ¿sí? Eh, y por lo tanto no se trata de que curse, digamos, no es una enfermedad como, por ejemplo, ahora que lo tenemos tan, digamos, tan en mente como el COVID, que bueno, hay un virus, hay un inicio, todo un proceso, se están buscando medicaciones, etcétera, hay una vacuna, tiene un comienzo, un fin, ¿no? El síndrome de Tourette no es como una característica que tiene la persona diferente del resto, ¿sí? Y porque, ¿qué diferencia hay entre trastornos de tic y síndrome de Tourette? La diferencia, bueno, se va basándonos en el DSM-5, que es el Diccionario de Salud Mental, en su última versión. Digamos, por trastornos de tics podemos hablar tanto de trastornos temporales como trastornos crónicos, perdón. Los trastornos, digamos, temporales se consideran aquellos que duran menos de un año, ¿sí? Y esto realmente puede presentarse, se considera hasta en un cuarto por ciento de la población, hasta un 25% de la población infantil en algún momento puede tener algún tic, ¿sí? Pero, digamos, cuando estos tics llegan, comienzan a aparecer varios, se van por un tiempo, vuelven, algún cónico, digamos, el tic va cambiando de forma, y esto dura. Todos estos ciclos entre que vienen, se van y demás, eh, perduran por más de un año, es decir, se convierten en crónicos. Entonces hablamos ya de un trastorno crónico de tic. Cuando hablamos de síndrome de Tourette, cuando existen trastornos, existen tics motores y al menos, van a decir, uno fónico. ¿Eh? Y cuando esto se haya originado digamos, antes de los 18 años, es decir, en la etapa del neurodesarrollo, y cuando no se deba como a consecuencia inmediata del consumo de algún fármaco, de algún medicamento, o producto de algún otro tipo de enfermedad neurológica. Por eso es importante para nosotros que siempre este diagnóstico, aunque parezca lo más probable es que sea Tourette, que sea refrendado por un, digamos, neuropediatra o un psiquiatra. Bien. En relación a este tratamiento que vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice un poco el máximo comité de expertos en relación a este tema? Pues nos dicen varias cosas, ¿sí? Es decir, un tratamiento universalmente todavía conocido o aceptado a nivel, lo que ellos llaman a nivel A, ¿no? Que digamos, es digamos, totalmente eficaz, no existe todavía, pero porque todavía no se han dilucidado todas las causas del síndrome de Tourette. Entonces, todas las intervenciones terapéuticas todavía están en una fase de experimentación. Eh, Estos científicos, ¿no? Que pertenecen, como les decía, a estas academias más, digamos, la Academia de Neurología Americana, la Sociedad Europea de Tourette, entre otras cosas, van a decir que las personas que reciben CBT, que es la intervención cognitivo-conductual integral para los tics, son más propensas que las que perciben simplemente psicoeducación y terapia de apoyo a tener una gravedad de tics reducida. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, una intervención que se centre especialmente en los tics y con el tipo de estrategias que vamos a ver son más eficaces que simplemente una psicoeducación, es decir, explicarles digamos, en qué consisten los tics y que simplemente a lo mejor una terapia de apoyo, que es bueno acompañar las consecuencias de los tics, reducir las consecuencias de los tics en la vida de la persona, ¿no? Entonces una terapia que sea integral y que abarque unos cuantos pasos que vamos a ver ahora, digamos, son más eficaces, o sea, es más probable que esas personas vayan a tener una gravedad de tics más reducida.
Y como ven, la CBT la definen como un programa de tratamiento que consiste tanto digamos, en la reversión del hábito, en la relajación y en la intervención funcional, que ya lo vamos a ver en qué consiste. Fíjense en que lo recomiendan como una terapia breve, incluso de unas 8 sesiones, aunque a lo mejor puedan llegar a necesitar por su, digamos, por su respuesta al tratamiento o por la complejidad de esos tics, a lo mejor digamos, un protocolo más largo. ¿Sí? Y que es otra de las cosas que va a hablar es de la importancia de la motivación, ¿sí? Por parte de los niños en el tratamiento, con lo cual esto es algo que tenemos que cuidar muchísimo, ¿sí? El tema de la motivación al tratamiento, y veremos algunos secretos en relación a eso. También hablan de, bueno, de que al menos el efecto puede ser duradero durante al menos 6 meses, o sea que luego se puede volver a este entrenamiento. Incluso hay otros estudios que están hablando de cómo personas que han recibido en la infancia o en la adolescencia este tipo de intervención, luego a lo largo de los 10 años los han seguido y, digamos, estadísticamente tienen menos cantidad de tics que los que no han recibido este tipo de ayuda. Bien, luego va a comentar que sobre las técnicas de reversión del hábito y, digamos, la terapia de exposición y prevención de respuesta, no hay, digamos, no es que una va a ser más eficaz que la otra, sino que, digamos, habrá que ver según cada caso, que también es algo que lo vamos a ir a ver. Y esto que me parece muy importante, que es el tamaño del efecto para CBT, parece similar al tamaño del efecto para medicamentos, ¿no? Y entonces, eh, creo que debe considerarse, dice, como una opción de tratamiento inicial para los tics, ¿no? Y esto lo dice nada menos que, como les decía, la Asociación Americana de Neurología, que les dejo el enlace. Otra de las cosas que habla, ¿no? Que dice, mmm, en la recomendación, ¿no? 7 dice, para las personas con TIC que tienen acceso a la CBT, porque el problema es que no somos muchos los especialistas de esto, porque, digamos, es algo tan específico que, digamos, en la formación de un psicólogo, generalmente, al menos que uno esté en contacto directo con los pacientes, es raro que un psicólogo se dedique a especializarse en TICs. Y bueno, vuelven a incidir, ¿no? Que los médicos deben prescribir como una opción de tratamiento inicial en relación con otras intervenciones psicosociales y conductuales, la CBT. Bien, y lo dan como un nivel B, o sea, como un nivel altamente, digamos, probable, ¿sí? Y en relación con la medicación, y además en relación con la medicación, es decir, antes de recetar una medicación, pruebe con CBT, ¿no? Y esto generalmente no se hace, ¿por qué? Por la dificultad que hay digamos, de acceder a este tipo de terapias. También hablan de que los médicos pueden, digamos, recetar CBT, digamos, por teleconferencia o sistemas de salud, ¿no? Y que de pronto no hay tampoco evidencias que digan que una sea más eficaz que la otra, o sea que se puede hacer tanto por videoconferencia como a nivel presencial. De todo esto, lo fundamental con lo que, digamos, me gustaría, y para partir de ahí, me gustaría partir es que tanto la terapia psicológica como la terapia farmacológica con Risperdal tiene un efecto similar. Sin embargo, digamos, se sigue, digamos, la mayoría, la primera opción que se le ha dado es la terapia farmacológica. Bueno, pues es como para nosotros como una necesidad muy grande como colectivo que tengamos que, digamos, eh,
dar más importancia a dar a conocer, ¿no? Y visibilizar la importancia de la terapia farmacológica. También en esa, recomiendo que lean digamos, ese enlace que los lleva a a toda la guía de recomendaciones de la Sociedad Americana, porque digamos, también hay ciertas opiniones y especificaciones en relación al cannabis, donde no se lo recomienda definitivamente para los niños. Está en fase de investigación porque se cree que, bueno, que sí, que digamos, algunas evidencias de que puede ser efectivo para algunos trastornos del movimiento, eh, pero es como que es una última opción en adultos, pero en ningún caso nada recomendable para niños. ¿Por qué? Porque en realidad parece que lo que se ve es que es el componente psicoactivo del cannabis lo que mm, puede provocar una disminución en los movimientos. Entonces, eh, hay que ser conscientes de que, digamos, volvemos otra vez, no deja de ser digamos, o sea, una terapia o sea, una droga, como el resto, ¿no? Que puede traer efectos secundarios, pero que además todavía no tiene ni siquiera, digamos, el reconocimiento digamos, ni siquiera en un punto C, ni en, vamos, que no es recomendable todavía. ¿Sí? No significa que a lo mejor en un futuro no puedan empezar a recomendarla, pero los estudios que hay no están nada claros. Todavía son muy contradictorios en cuanto a los efectos del cannabis. Volviendo a la terapia cognitivo-conductual. Entonces, ¿en qué principio nos basamos? ¿No? Porque una de las cosas que nos pueden decir es, bueno, si se trata de un trastorno neurológico, ¿por qué tienen que ir a terapia? Bueno, primero, porque como les decíamos, no existe todavía un fármaco que, digamos, tenga una eficacia, digamos, digamos, a nivel A dentro de la terapia cognitivo, digo, dentro de lo que es el tratamiento para los tics. Entonces, no existe en realidad un fármaco específico para los tics. ¿Por qué? Porque todavía no se han dilucidado todos los mecanismos del síndrome de Tourette. Hay fármacos para otras cosas que se sabe que a algunos niños les hace bien además para los... Eh, bien, entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, digamos, ¿por qué? Porque se sabe que los tics están directamente influenciados por las dinámicas ambientales, ¿no? Tanto por factores internos como por factores externos. Entonces, interactúan. Los tics es un claro ejemplo de, digamos, tiene una parte neurológica y tiene una parte emocional. ¿Sí? Entonces, sabemos que si trabajamos esta parte, estas dinámicas, estos antecedentes, estas consecuencias, podemos reducir, digamos, en muchos niños los tics, no curarlos. ¿Sí? Eh, Hasta ahora no existe una terapia que cure los tics. Esto es muy importante también que lo tengáis en claro, porque a veces en la desesperación de buscar, digamos, la terapia y la solución eh, digamos, para los tics, nunca falta alguno que dice curó los tics, ¿no? Pues lamentablemente, ¿qué más quisiéramos, no? No existe. Entonces, lo primero es tener expectativas realistas. Esta terapia le hará, digamos, está comprobado que más o menos tiene un nivel de efectividad entre 60 y 70%, o sea, que disminuye, o sea, tiene un efecto positivo en un 60-70% de las personas, y bueno, y que ese efecto es similar al de un tratamiento farmacológico. ¿En qué nos basamos, como les decía? Bueno, primero, sabemos que, ¿por qué decimos que interactúan con el medio? Porque los tics empeoran con las emociones fuertes o con el estrés. Sabemos que las emociones fuertes o el estrés pueden aumentar los tics en general. Eh, También con la fatiga puede aumentar o disminuir los tics. En algunos solo aumenta y en otros los disminuye. En otros, a lo mejor pueden empeorar prestándole más atención a los tics. Generalmente cuando se habla de los tics,
tienen más tics, ¿no? Y también en los espacios donde decimos que hay libertad para los tics, ¿no? Como espacios de amigables con friendly, ¿no? Tics friendly, son espacios amigables, entonces son esos espacios en donde sienten que pueden hacer sus tics con libertad. ¿Cuándo? Cuando llegan del colegio, por ejemplo, ¿no? Y llegan a casa y tienen un derroche de tics, o cuando llegan del trabajo, ¿no? Y sienten que pueden hacer un montón de tics. Y hay otros espacios que tienden a inhibir esos tics. No, esto es muy importante, digamos, saber de que no se hace conscientemente, no es algo que ellos generalmente lo hagan a propósito, ¿no? Digamos, entro al colegio y no hago más tics. Es una inhibición que se hace casi a nivel inconsciente. Pero es como que a nivel inconsciente está, como espacios amigables de los tics y espacios que, digamos, no son bienvenidos los tics, ¿no? En algún momento ellos hacen ese tipo de conclusión. Eh, ¿Cuándo mejoran los tics? Sabemos que los tics mejoran generalmente en actividades tranquilas y de concentración, aunque a veces cuando se emocionan mucho, ¿no? Se disparan mucho los tics. Y con las actividades tranquilas y de concentración tienden a reducirse. También con la relajación profunda, la mayoría de las personas, digamos, disminuyen sus tics. Y por contrapartida a los contextos amigables, tenemos los contextos inhibidores de los tics, que son esos contextos donde, digamos, llegan y ¡pum!, de pronto no salen tics, ¿no? Colegio, un trabajo, la típica visita al médico, ¿no? Cuando uno quiere mostrar que tiene tics y no hace ningún tic, y a veces dicen, pero si no hace ningún tic, ¿no? Entonces, siempre les recomiendo que lleven algún vídeo donde puedan mostrar que, digamos, no los hace ahora, pero sí que los hace. Eh, Tienen características, por otro lado, conductuales los tics. ¿Por qué? Porque, digamos, los tics tienen una característica que los define como tal, que son movimientos involuntarios, pero que eh, relativamente se pueden suprimir por un tiempo. Entonces, esto es una de las cosas que más confusión generan entre la gente, entre los docentes y entre algunos, a lo mejor, profesionales de la salud que no están muy, digamos, acostumbrados al tema, ¿no? Porque dicen, bueno, si son involuntarios y los puedo retener, entonces quiere decir que eso no es un tic, es algo que es una manía, es algo que hace porque quiere, y no, digamos, la característica de un tic es que se puede suprimir por un tiempo. Y entonces eso le permite, especialmente a los adultos, utilizar estrategias conductuales para suprimirlos, ya sea los camuflan, los disfrazan, a lo mejor apretan un pie contra el suelo, o a lo mejor se acomodan la corbata y entonces ahí ya hicieron su tic. Y por otra parte están afectados por diferentes fuerzas, por antecedentes, por consecuentes que vamos a ver. Por eso decimos que tienen características conductuales. Eh, los tics, entonces, de ahí surge la idea de que los tics se pueden reducir mediante estrategias conductuales que el cerebro puede aprender, ¿no? Si podemos enseñar esto tempranamente, en vez de que lo aprendan a lo largo de su vida cuando llegan a la edad adulta, digamos, estamos como yendo digamos, por delante y aprovechamos la plasticidad neurológica que existe en los años de la infancia. Tienen un aspecto funcional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que pueden servir interna y externamente en forma positiva o negativa, reforzando ciertas dinámicas, ¿sí? Es decir, en función a determinadas dinámicas que se generan a nivel familiar, por ejemplo, digamos, no nos damos cuenta que esas dinámicas pueden actuar como reforzadoras de los tics o inhibidoras de los tics. Y por eso es tan importante poder descubrir un poco esas dinámicas, esos patrones de funcionamiento, para reconducirlas luego, esas dinámicas, en beneficio de una disminución de los tics.